No es suficiente con escuchar una predicación, irse y ya no pensar más en ella. No es suficiente con abrir la Biblia un poquito, leerla y ya no pensar más en ello. Es necesario que se medite en la palabra de Dios. Spurgeon en su tiempo decía que había muchos enanos espirituales debido a esto, a la falta de meditación en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Y hemos de meditar, porque si no se medita, eso endurece el corazón, como la semilla que cae sobre el camino que todo el mundo pisa. Tenemos un corazón que está lleno de pisadas de cosas del mundo, porque todos los días estamos liados con esas cosas, y cuando cae la semilla en un momento, pues no sirve para nada porque aquello está más duro que una piedra. Es necesario para que el corazón no se endurezca, es necesario para que los sermones produzcan el efecto que deben de producir. Es necesario para que las promesas de Dios pues nos den la confianza que debemos tener en las promesas de Dios. Es necesario para que temamos las amenazas de Dios como debemos temer las amenazas de Dios. Es necesario para que cuando vengan aflicciones a nuestras vidas, enviadas por Dios, las aflicciones hagan la obra que tienen que hacer. Que no hacen la obra que tienen que hacer porque no meditamos en esa aflicción que me está viniendo. Es necesario que meditemos en las providencias de Dios, lo que Dios nos concede, que consideramos bueno para que seamos más agradecidos. Es necesario que meditemos que dentro de un ratito nos vamos todos de aquí. Y es necesario que meditemos en muchas cosas para venir preparados a celebrar la cena del Señor. Pero si bien es necesario que meditemos en todas las cosas de la palabra, mucho más necesario es que meditemos en nuestra condición y en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. A medida que nos conocemos mejor a nosotros mismos, y para eso tenemos que pararnos un poquito a pensar cómo somos, cómo pensamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros objetivos en la vida, a medida cómo respondemos, cómo saltamos, cómo, en fin, pensar en cómo somos para entonces valorar más adecuadamente el sacrificio de Cristo. Como no veamos cómo es nuestra miseria, no veremos cómo es su amor. Como no seamos más conscientes de que somos hijos de ira, lo que eso significa, hemos de meditar, soy hijo de ira. Era hijo de ira, merecedor de la ira de Dios, siendo Dios mi enemigo. Creo que no hay peor enemigo que Dios, ¿verdad? Si no meditamos en eso suficientemente, no valoraremos suficientemente la expiación de Cristo. Si no meditamos en que somos desgraciados por más cosas terrenales que tengamos, si no podemos acudir al sacrificio de Cristo, somos verdaderamente desgraciados, aunque tenga todas las cosas del mundo, pues no valoraré suficientemente el sacrificio de Cristo, porque ya soy muy bendecido con todas las cosas que tengo. El salmista dijo en la antigüedad, dulce será mi meditación en Él, en Dios, y yo me regocijaré en Dios. Y el Salmo 1 sabemos lo que dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no se anduvo ni se sentó en consejos de malos, sino que, ¿qué dice el Salmo 1? ¿En qué medita el bienaventurado varón que será como árbol plantado en las corrientes de agua y da fruto a su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que hace prosperará? ¿Por qué es bienaventurado? Y dice, porque medita en la ley de Dios de día y de noche. Pues si meditar en la ley de Dios de día y de noche ya era una bienaventuranza enorme para David, y él reconocía que cuando hacía eso era prosperado, pues mucho más debemos meditar nosotros en lo que es el Evangelio. Que no es que quite la ley, pero que está muy por encima de la ley. Y entonces verdaderamente somos bienaventurados.